Hola, bienvenidos compañeros, compañeras. Mi nombre es José Steven Perdomo Martínez y hoy les voy a contar qué es la estructura de datos relacional. La estructura de datos relacional es una forma de organizar la información en tablas. Cada tabla representa un conjunto de datos relacionados y se componen de filas y columnas. Cada fila son registros individuales conocidos como tuplas, y cada columna representa un atributo o característica del dato, como nombre, edad, dirección o un número de ficha. Este modelo es muy utilizado porque presenta los datos de manera ordenada, comprensible y flexible. Lo que hace especial a este modelo es que permite relacionar datos de diferentes tablas entre sí, lo que ayuda a evitar información duplicada y facilitar mucho el análisis de la información, especialmente cuando los datos están conectados por naturaleza, como un cliente y los pedidos, etcétera, ¿no? ¿Para qué es la estructura de datos relacional? La estructura relacional se utiliza principalmente para gestionar grandes volúmenes de datos que están relacionados entre sí, de forma eficiente, segura y organizada. Su diseño permite guardar información sin errores, sin datos repetidos, y facilita la búsqueda de datos específicos sin necesidad de revisar todas las bases manualmente. Además, esas estructuras es muy útil en el desarrollo de aplicaciones que requieren mantener la información actualizada y accesible en todo momento. Por ejemplo, en una tienda en línea se puede usar para saber qué producto tiene un cliente en su carrito, o una universidad que está consultando las materias que cursa cada estudiante. Todo esto se logra gracias a la forma en que las tablas se pueden conectar entre sí sin medidas relacionales lógicas. ¿En qué se diferencian de otras estructuras de datos? Una gran diferencia del modelo relacional frente a otros modelos, como el modelo jerárquico o los archivos planos, es que permite mayor flexibilidad en las conexiones entre datos. En un modelo jerárquico, los datos siguen una estructura tipo árbol, donde un nodo padre puede tener conexiones limitadas con sus nodos hijos. En cambio, en el modelo relacional, los datos pueden conectarse de muchas formas diferentes, lo cual es mucho más fácil y útil en sistemas actuales. Otra diferencia clara es que los archivos planos y simples de las bases de datos o listas de datos, en esos casos no hay relaciones ni control de integridad ni seguridad. Por ejemplo, si se guarda todo en una hoja de cálculo o un archivo de texto, es fácil cometer errores como duplicar datos y escribir valores inválidos, ¿no? El modelo relacional, en cambio, permite aplicar reglas claras como claves primarias, tipos de datos uniformes y conexiones bien definidas, lo cual ayuda a mantener la cantidad y consistencia de la información. ¿Cómo se crea la estructura de datos relacional? Para construir una estructura relacional, lo primero es identificar las entidades principales del sistema. Por ejemplo, si estás haciendo una base de datos para una biblioteca,
podríamos tener tablas como libros, usuarios y préstamos de libros. Cada tabla debe tener una clave primaria, que es un valor único que identifica a cada registro como un número de documento de un usuario o el código de un libro. Luego se crean relaciones entre esas tablas usando claves foráneas. Por ejemplo, la tabla préstamos puede tener una columna que contenga el código del libro y otra que tenga el documento del usuario. Esas columnas serían claves foráneas que se relacionan con las claves primarias de las otras dos tablas. Además, cada atributo debe tener un tipo de dato específico, como texto, numérico, fecha, etc. Y para evitar errores y mantener el orden, se aplica un proceso llamado normalización, que ayuda a dividir los datos correctamente y eliminar duplicados innecesarios. Hola, buenas, mi nombre es Santiago Gordo Pérez. Les voy a hablar sobre la estructura de datos relacionales. La estructura de datos relacionales, como ya nuestro compañero nos lo explicó, es que cada base de datos tiene una tabla en la cual tiene filas y columnas. Cada fila es algo que le agregamos nosotros a nuestra tabla y las columnas son los valores que deben cumplir las filas que agregamos, ¿no? Entonces, voy a darles un ejemplo de lo que se debería aplicando, esto que ya no lo explicaron nuestros compañeros. Para crear una tabla, vamos a tomar una tienda virtual que venda cosas de tecnología, ¿no? Entonces, tenemos que tener una tabla con nuestros productos. Entonces, cada producto debe tener un ID, el nombre del producto y un precio. También tenemos que tener una tabla de usuario o clientes, en donde cada cliente debe tener también su ID, el nombre, un teléfono y un correo. Y a su vez vamos a crear otra tabla que se va a llamar compra. Cada compra va a tener su ID propio y la vamos a dejar así por el momento. Para poder hacer una relación en nuestras tablas, esto toca aplicar lo de una llave primaria que debe tener cada tabla. En este caso sería acá una llave primaria que la vamos a llamar como PK, que pues, en inglés esto sería primary key. Y acá en nuestra tabla clientes igual. Entonces, para poder hacer una relación entre una tabla y otra, una tabla tiene que tener una llave primaria, y para poder hacer una relación, en nuestra otra tabla tenemos que poner una llave foránea. Entonces, acá FK, que sería foreign key, y agregamos el ID del producto que queremos agregar en nuestra compra, ¿no?
y acá agregamos la otra para la del cliente. Listo, teniendo ya la llave primaria y la foránea, ya podemos hacer una relación entre estas dos tablas. Entonces, podría ser así. Y así. ¿Esto qué hace? Esto hace que nos podamos ahorrar una sola tabla en la cual tengamos metida o sea, tendremos metida la de cliente y compra en una sola tabla, y esto hace que se genere esto hace que sea más útil, por así decirlo, y entonces cuando vayamos a agregar valores a nuestra tabla, se vería más o menos, así, ¿no? Y entonces, esta tabla de producto se vería así. Acá le agregamos el ID que le pusimos en nuestra tabla. Le agregamos el nombre del producto y el precio. Entonces acá le agregamos los valores, que sería un nombre sería, digamos que vamos a vender un teclado, y el precio sería 100.000. Y le agregamos otro, que esto debe ser secuencial, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces acá un mouse, y el precio le ponemos 50.000. Así que ya nuestra tabla producto, agregándole ya unos valores. Nuestra tabla clientes se vería así. Agregamos el ID que ya hemos puesto acá en nuestra tabla. Le agregamos el nombre, el teléfono que ya lo habíamos puesto acá en esta tabla, y el correo. Entonces, si le agregamos un valor, digamos sería 1, un nombre de Santiago, un teléfono, y un correo. Y le agregamos otro. Así se vería nuestra tabla de cliente. Listo, ya en nuestra tabla de compras se vería así. El ID, que es el propio de ella, el ID del producto, y el ID del cliente. Acá pondríamos el ID propio. Acá, como ya hacemos
una relación entre las dos tablas con la llave primaria y la foránea, entonces pondríamos un ID del producto, sería el teclado, y decimos que Santiago compró un teclado, ¿no? Entonces, esto se vería como si usted en la compra pone, en la compra, muestra la compra número 1, entonces le aparece el nombre, el producto que compró, que en este caso sería el teclado, y a su vez muestra el precio y también, como estamos llamando acá al cliente número 1, esa compra se le otorga a Santiago, que es el usuario número 1 que está enumerado por el número 1 en nuestra tabla cliente. Listo, espero haya quedado claro. Muchas gracias. Buenos días, soy el aprendiz Víctor Hugo Álvarez Charri y a continuación les presentaré las principales propiedades que caracterizan una base de datos relacional. Un modelo ampliamente utilizado en almacenamiento y gestión estructurada de la información. Estas propiedades son esenciales para garantizar la integridad, eficiencia, seguridad y coexistencia de los datos en sistemas informáticos modernos. Integridad de los datos. La integridad de los datos se refiere a la precisión y coherencia de la información almacenada. Las bases de los datos relacionales se implementan reglas como la clave primaria, que permite que cada registro sea único. La clave foránea, que asegura la correspondencia entre tablas, y restricciones como el not null y el check, que controlan la validez de los datos ingresados. Estas medidas evitan errores, duplicaciones y relaciones incorrectas entre los registros. Independencia de los datos. La independencia de los datos permite modificar la estructura de la base de datos sin afectar directamente a las aplicaciones que acceden a ella. Esto se traduce a un sistema más flexible y adaptable a los cambios a nivel físico como lógico. Por ejemplo, se puede agregar una columna a una tabla sin necesidad de recibir o reescribir el código de la aplicación que consulta los datos. No redundancia es una propiedad clave del modelo relacional. Es evitar la redundancia innecesaria de datos. Esto se logra mediante un proceso llamado normalización, que organiza la información en tablas bien estructuradas, minimizando la duplicación, reducir la redundancia para mejorar el rendimiento, el ahorro de espacio y simplifica las actualizaciones de los datos. Acceso eficiente a través de SQL. Las bases de datos relacionales permiten el uso del lenguaje SQL, Structured Query Language, un estándar internacional que permite realizar consultas, inserciones, modificaciones, eliminaciones de datos de manera eficaz. SQL proporciona una forma declarativa de interactuar con la base de datos, facilitando el acceso preciso a la información requerida. Relaciones entre tablas. En el modelo relacional, los datos se almacenan en tablas que pueden establecer relaciones lógicas entre claves primarias y foráneas. Esto permite vincular información distribuida en diferentes tablas de forma eficiente, evitando la duplicación de datos y facilitando su análisis de conjunto. Seguridad y control de acceso. Las bases de datos relacionales ofrecen mecanismos avanzados de seguridad, como la gestión de usuario, los roles y los permisos, que permiten restringir el acceso según las necesidades y las responsabilidades de cada persona.
De esta forma se protege la información sensible y se garantiza que cada usuario acceda únicamente a los datos que les corresponden consultar o modificar. Conclusión. En resumen, las bases de datos relacionales se fundamentan en un conjunto de propiedades que aseguran la integridad, eficiencia, flexibilidad, eficiencia y seguridad de los datos. Gracias a estas características, este modelo continúa siendo una de las soluciones más confiables y eficientes para el manejo de información estructurada en entornos empresariales, tanto como académicos y profesionales. Bueno, muchachos, esto era todo. Muchas gracias por su atención.